como ya hablamos, este tema va a entrar ya en donde la segunda parcial, ¿no? Muy bien, entonces hoy día vamos a ver lo que es la parte del tubo digestivo hasta el recto, ¿ya? Bien, como sabemos, el tubo digestivo, ¿no?, va desde la cavidad oral hasta el anus. Entonces, existen algunas porciones y las porciones son básicamente iguales, ¿ya? Las porciones son básicamente iguales desde la mucosa oral hasta la mucosa del recto, ¿ya? Y existen algunas porciones, ¿no? Empezando desde lo que es el esófago, desde el esófago, vamos a ir hasta llegar al recto, ¿ok? Entonces, lo que va a variar básicamente son el diámetro que está, ¿ya? Pero existen básicamente 4 capas distintivas, ¿ya?, que desde afuera son las siguientes. La mucosa, ¿no? La mucosa, que es compuesta por un epitelio de revestimiento y un tejido conectivo subyacente denominado lámina propia, ¿ya? Y la mucosa. Existe la submucosa, que está compuesta por tejido conectivo denso irregular. Existe la muscular externa, ¿ya?, que está compuesta por 2 capas de músculo. Existe también la serosa, que es compuesta de un epitelio plano simples, ¿ya? Bien, la mucosa. La mucosa es la parte más interesante de todo ese proceso, ¿ya?, del esófago y del tubo digestivo, que ella va a tener una función principal de prácticamente de protección, de absorción y también de secreción. Ella va a ser una protección. La mucosa va a ser la protección contra principalmente el pH elevado. Cuando existe un pH elevado, es encargado de la mucosa, ¿no? Es la mucosa la encargada y responsable por hacer esta protección. También es de su responsabilidad hacer la absorción. Recuerda que en la clase anterior decimos que el tubo digestivo hace la absorción de agua, de líquido, de electrolitos. Bien, esta responsabilidad es de la mucosa. La mucosa es lo que hace la principal absorción. Y también hace la secreción de moco, ¿no ven? Secreción de moco. Y este moco hace básicamente la protección de toda la estructura, ¿ok? Imaginar que por ahí pasa ácido clorídrico, pasa bicarbonato, pasa bilis, ¿ya?, pasa jugo pancreático, pasa amilasa, pasa lipasa. Y todos esos elementos, ellos tienen la función de degradar, ¿no ven? Por ejemplo, cuando nosotros comemos un músculo, una proteína, una carne, entonces lo que pasa por dentro del tubo digestivo, cuando yo hablo de tubo digestivo, puede ser cualquier parte, desde el esófago hasta el ano, ¿ya? Imagina que no tiene esta protección, no tiene la protección de este moco. Simplemente, toda esa sustancia como bicarbonato, esas enzimas proteolíticas, simplesmente iba a degradar la pared de toda la estructura, ¿no ve? Imagina que igual es proteína, igual es músculo, entonces iba a degradar las estructuras, ¿no ven? Entonces aquí tenemos una estructura, ¿no?, con todas sus capas, su mucosa, su submucosa, con su serosa y con la parte más interna, que es la muscular, ¿no ve? Entonces, todos los elementos que pasan por ahí, si no existe esta protección, ¿ya?, si no existe esta primera capa de protección, que es la mucosa, simplemente se iba a degradar, ¿no?, el intestino. ¿Ok? Pero todo eso es interesante, ¿no?
como el cuerpo es inteligente, ¿ya? Entonces ahí tiene todas sus capas, ¿ya? Aquí, claro, el esófago, un pedazo del estómago, el intestino delgado y el intestino grueso, ¿ok? Si ustedes pueden observar, ya, cada una de esas estructuras, cada una de esas estructuras simplemente tiene algunas diferencias, ¿ya? Nosotros vamos a estudiar que existe una diferencia entre una capa y otra, ¿ok? Pero más adelante vamos a ver eso. Bien, el epitelio, ¿no?, de la mucosa sirve como una barrera que separa la luz del tubo y el resto del organismo. Esta barrera es formada, ¿no?, una barrera de tejido epitelial que separa, ¿no?, el medio luminal del tubo y que es equivalente al exterior del organismo y de los tejidos y de órganos del cuerpo, ¿no? Y esta barrera va a colaborar con la protección de la persona contra la entrada de antígenos, gérmenes patógenos y otras sustancias nocivas, ¿no?, como las enzimas que yo acabo de hablar a ustedes. Bien. Y el esófago, ¿no? El esófago simplemente es formado ahí por un epitelio estratificado plano que va a proporcionar igualmente una protección contra la abrasión física causada por los alimentos que son ingeridos, ¿no? Cuando pasa por el esófago, esos alimentos, ¿no?, es llamado de bolo alimenticio. Y el bolo alimenticio está formado básicamente de agua, comida y enzimas, principalmente lo que se refiere a amilasa, ¿ya?, y lipasa salival, ¿ok? Y la porción gastrointestinal del tubo digestivo, ¿no?, que son las uniones herméticas, que nosotros llamamos de zonas ocludentes, entre las células epiteliales cilíndricas de la mucosa, forma una barrera de permeabilidad selectiva. ¿Qué sería una permeabilidad selectiva? Esta mucosa, estas zonas ocludentes, ¿ya?, va a formar una permeabilidad selectiva. O sea, que ella va a controlar todo lo que es la entrada y también la salida de agua, ¿ya? No solamente agua, sino que todos los líquidos, ¿no? Y los líquidos básicamente son agua, ¿ya? Bien, y la función absortiva, ¿no?, de la mucosa permite los movimientos de los alimentos ingeridos, el agua y los electrolitos hacia los vasos sanguíneos y también los vasos linfáticos. Bien, imaginamos que nosotros tenemos un tubo, el tubo digestivo, ¿ya? Y el tubo digestivo, alrededor del tubo existen vasos sanguíneos, ¿ok? Existe una red de vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos, ellos tienen la función de transporte de los nutrientes que pasan por el tubo digestivo, ¿ya? Los nutrientes van a estar pasando ahí por dentro del tubo. Una vez son degradados, ¿no?, son mezclados, son degradados y la mucosa empieza a absorber, ¿ya? La mucosa va a empezar
absorber esos nutrientes. Entonces, ellos pasan para dentro de la torrente sanguínea y ahí sigue hasta el percurso que nosotros ya conocemos, ¿no? Va a viajar todo el cuerpo. Perfecto. Entonces, es por eso que existe esta vascularización en el tubo digestivo, ¿ya? En todo el percurso hay vascularización, pero existen unas diferencias, ¿ya? Principalmente lo que es yeyuno no tiene una buena vascularización, ¿ya? No tiene buena vascularización y por eso no tiene gran función absortiva, ¿ok? Bien, esta absorción, ¿no?, de alimentos digeridos y agua y otros electrolitos es posible ya debido a las invaginaciones de la mucosa y de la submucosa hacia la luz del tubo digestivo. Estas invaginaciones, ¿no?, son superficiales, incrementan mucho la superficie disponible para absorción y también va a variar de tamaño y también de orientación. Bien, y está compuesta por las siguientes estructuras, ¿ya? Existen los pliegues circulares, que son pliegues submucosos, que están orientados de forma circunferencial, ya a lo largo de todo el intestino delgado. Existen las vellosidades, ¿no?, que son filamentos, que son responsables por básicamente toda la absorción del intestino, ¿no?, que son invaginaciones mucosas que cubren la superficie del intestino delgado, y sitios principales para absorción de productos de la digestión. Existen también las microvellosidades, que son invaginaciones microscópicas muy junto a la superficie apical de las células. Y existen también el glucocálix, que consiste en una glucoproteína que se proyecta dentro de la membrana plasmática apical en las células absortivas, ¿no? Y eso tiene la función de proveer una superficie adicional para la absorción. Bien, cuando hablamos de una célula, imagina que es una célula, tiene existen las velocidades, ¿no? Bien, y además de eso existen las microvellosidades, que son pequeñas estructuras que están más en la superficie, ¿no?, de la célula, en la superficie más apical. Bien, las dos estructuras hacen absorción, pero lo más interesante es que estas mismas estructuras también necesitan de un aporte, de una fuerza extra, de un soporte energético, digamos así, ¿ya?, de una energía más para hacer absorción con más rapidez. Y es por eso que existe el glucocálix, ¿ya? Ellos son pequeñas proteínas que están pegadas en todas esas estructuras, tanto en las velocidades como en las microvelocidades, y son responsables por hacer un aumento de todas las estructuras, de todas las funciones de esas estructuras, ¿ya? Entonces esta proteína, ¿no?, esta glucoproteína, es una mezcla de proteína con glucosa, hacer la absorción de lo que es todos los nutrientes, ¿ok? Bien. Otra función también, ¿no?, que tiene esas estructuras es hacer la lubrificación, ¿ya? Es hacer la lubrificación de todo el tubo digestivo y además de proveer, ¿no?, enzimas digestivas, hormonas y anticuerpos dentro del tubo, ¿ok? La secreción ahí en este momento es realizada principalmente por las glándulas que son distribuidas por todo el tubo digestivo. Entonces existen glándulas durante todo el trayecto ya del tubo digestivo que va a proporcionar la secreción de enzimas, de hormonas, de anticuerpos, ¿ya? Y también promover la lubrificación. Además, ¿no?, de otras sustancias que contribuyen para la digestión, como enzimas, ácido clorhídrico, hormonas peptídicas y también agua, ¿no? Y toda esa estructura va a estar cubierta por un epitelio mucoso, que también va a secretar
anticuerpos que recibe desde el tejido subyacente. Bien, estas glándulas, ¿no?, del tubo digestivo que derivan de imaginaciones, existen glándulas de tipo mucosa, submucosa y extramurales, ¿ya? Las glándulas mucosa, como su nombre dice, va a estar adherida a la pared de la mucosa. La submucosa va a estar adherido en la parte de la submucosa, ¿no? Então, se eu tenho meu tubo digestivo acá, quando eu digo que eu tenho uma glândula que é mucosa, é porque está dentro de la mucosa. Uma submucosa porque está dentro de la submucosa. E existem as extramurales. As extramurales, existe um conducto e a estrutura está completamente por afuera. Por exemplo, como o hígado. O hígado está lejos do tubo digestivo, pero há uma conexão, há conductos que levam todos os produtos, ¿no?, todo o contenido do hígado para dentro do tubo digestivo. Então, por isso é chamado de extramurales. ¿Ok? Está allá de las paredes, fora das paredes. ¿Ok? Significa extramurales. Então, tem seus conductos, ¿no?, como aí principalmente o hígado e o que é o pâncreas. Bien. La lámina propia también, ¿no?, de lo que es el tubo digestivo contiene también glándulas, vasos que transportan sustancias que son absorbidas y componentes del sistema inmunitario. Ahí tienen todo el sistema inmunitario formando un tejido linfático, que está representado, ¿no?, por el tejido linfático difuso, que consiste en básicamente gran cantidad de linfocitos, de plasmocitos, que están localizados dentro de la lámina propia. Además de eso, nosotros vamos a encontrar los famosos nódulos linfáticos y también los centros germinativos que están bien desarrollados, ¿no? Y ahí dentro nosotros vamos a encontrar algunas células. Estas células son eosinófilos, macrófagos y también los neutrófilos. Todo eso tiene la función inmunitaria de proveer y contraatacar una invasión de algún antígeno o patógeno. La submucosa, ¿no? Ahora vamos a hablar de la submucosa. Está compuesto por un tejido conectivo denso y irregular, tiene vasos sanguíneos, linfáticos, un plexo nervioso y glándulas ocasionalmente, ¿no? También tiene vasos sanguíneos de gangra libre que envían hacia la mucosa. También a la muscular externa y también dentro de la serosa. Tiene sus vasos linfáticos, ¿no?, y los plexos. Uno de los plexos que en la submucosa está formado es el plexo de Meissner, ¿ya? Está formado básicamente de una red de fibras nerviosas amielínicas, por si acaso. No tiene mielina, ¿ya? E todo isso vai constituir o plexo submucoso, ¿ya? Plexo submucoso ou simplesmente plexo de Meissner. Em la maior parte do tubo, ¿no?, a muscular externa está composta por duas capas concêntricas. Estas capas concêntricas têm duas orientações, ¿ya? Dos orientações. Em la parte interna, ¿ya? En la parte interna, mira, la parte interna, la orientación es circular. Son músculos. El músculo está circular, ¿ok? Eso va a formar el tubo. Imagina que esto está formando el tubo. La parte interna, el músculo es de forma circular. Histológicamente es circular. Pero cuando nosotros miramos por la parte externa, todo el músculo va a ser en la longitudinal, por si acaso, ¿ya? Parte interna circular, parte externa en la longitudinal. ¿Ok? Esa es pregunta clásica, por si acaso, ¿ya? Muy bien. Y dentro del tejido conectivo, ¿no?, va a apoyar el plexo mientérico. El plexo mientérico, también llamado de plexo de Auerbach. ¿Ok? Y esto va a contener somas,
Somas son las puntas. Existe, por ejemplo, las neuronas. Imagina que esa es una neurona, tiene sus dendríticas, ¿ya? Va a tener todo su cuerpo, que es la soma, ¿ya? Entonces, eso es una neurona. Entonces, va a tener cuerpos de la soma, ¿ya? Toda esa estructura. Entonces, tiene somas de neuronas parasimpáticas, postganglionares y neuronas del sistema nervioso entérico, que son las células ganglionares. Y ahí nosotros vamos a encontrar los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Las contracciones, ¿no?, de la musculatura externa mezcla y también impulsiona el contenido del tubo digestivo. Bien, ¿cómo funciona esto? Las contracciones, ¿no?, del músculo son llamados de peristalsis, son los movimientos peristálticos, ¿ya? Esas contracciones son contracciones rítmicas involuntarias, ¿ok? Rítmicas y involuntarias. Essas contrações são lentas, ¿ya? E são ondas contrátiles. Ou seja, durante toda a musculatura, vamos buscar acá uma imagem. Vamos buscar uma imagem para que vocês possam entender o que são os movimentos peristálticos, ¿ya? Aí vai uma imagem. São esses movimentos de onda que se localizan en el intestino. Esos movimientos rítmicos tienen la función, como ustedes pueden ver, son producidas ondas, ¿no ve? Son producidas ondas donde hace una contracción. Si ustedes pueden observar en donde está el cursor, ¿no? Acá está más contraído que los demás, ¿no? Y esos movimientos de contracción hacen con que el bolo alimenticio se transporta el alimento, el bolo, ¿no? Esas contracciones van a transportar el bolo dentro del tubo digestivo, ¿ok? Y las contracciones también ocurren, no solo cuando yo hablo de tubo, puede ser el estómago, como ustedes pueden ver, puede ser intestino grueso, puede ser intestino delgado, no importa. Pero son esos movimientos, ya esos movimientos que proporcionan el paso de del bolo alimenticio o entonces lo que es el quimo, ¿no? Otra palabra para que ustedes aprendan. Bolo alimenticio es cuando salen de la boca, llena de enzimas como milasa y lipasa, y cuando llega en el estómago, este bolo alimenticio se pasa a llamar quimo, quimo alimenticio, ¿ya? El quimo va a tener, además de lipasa, amilasa, va a tener bicarbonato y ácido clorhídrico, ¿ya? Entonces, eso va a ser transportado, ¿no? Entonces, son movimientos rítmicos involuntarios que ocurren dentro de lo que es los órganos, ¿ok? Dentro del tubo digestivo. Bien, y durante la contracción, ¿no?, las teñas del colon facilitan el acortamiento del tubo para mover el contenido. Y la capa de músculo liso, ¿no?, que es circular, que es la parte interna, forma esfínteres. ¿Qué serían los esfínteres? Imagina que acá tengo mi intestino, ¿ya?, y un corte transversal, y ellos van a formar esfínteres, son uniones, ¿ya?, musculares, van a formar una especie de anillo. Por ejemplo, el ano es un esfínter, el esfínter anal, ¿no? Entonces, va a formar una contracción. Entonces, esta contracción forma ahí anillos, ¿ya?, de esfínteres. Y ustedes pueden ver clarito así, ¿ok? Bien. Y
en varios puntos, ¿no?, a lo largo del tubo digestivo, forma ese esfínteres, o también simplemente llamado de válvula. Ahora, cuando ese movimiento peristáltico no funciona, ¿qué pasa? Yo voy a tener acá los esfínteres, ¿cierto?, del tubo. Va a estar ocurriendo los movimientos peristálticos, pero si existe un bloqueo en los nervios mesentéricos, ¿no?, tanto de Meissner submucoso quanto el mientérico de Auerbach, y esto no funciona, el plexo, simplesmente va a tener un acúmulo de residuos. Entonces todo el material fecal va a estar dentro del tubo digestivo, y este resíduo no va a avanzar, ¿no ven? Ele não avança, e simplesmente, recuerdo de la placa de ateroma, como se formaba, igualmente esto va poniéndose grande, y eso va a formar los famosos vólvulos. Existen las válvulas, ¿no ven? Esos son los vólvulos, ¿ok? Y eso tiene que desobstruir. Claro, son varias condiciones para que eso pueda ocurrir, ¿ya? Una de las condiciones es que no tiene lubrificación. Otra puede ser algún problema de conducción nerviosa en los nervios, en el plexo de Meissner y el plexo de Auerbach. Otra cosa puede ser el bajo consumo de fibras, ¿no? Y otro serían las intersupciones, cuando el intestino simplemente adentra dentro de sí propio, ¿ya? Eso es lo más común, son las intersupciones. Y lo que tiene que hacer es simplemente cortar, hacer una disección y hacer una anastomose, término terminal, ¿ya? O sea, cortar ahí, se corta, y simplemente tiene que unirse las partes, ¿ya? Entonces, eso cuando hace una unión de tubos, nosotros le llamamos de anastomose, ¿ya? Anastomose. Y como está en una terminación y acá está en otra terminación, anastomose término terminal, ¿ok? Listo. Bien, desde la orofaringe, ¿no?, hasta el extremo distal del tubo, o sea, hasta el ánus, estas estructuras son las siguientes. Existen algunos esfínteres, ¿no? Esfínteres son musculaturas que van a ayudar a controlar el pasaje del contenido, ¿no? Sea del bolo alimenticio, sea del quimo, o sea de heces, ¿ya? El primer esfínter que va a encontrar el bolo alimenticio va a ser el faringo esofágico, ¿ya? Que él va a estar en la parte inferior del músculo cricofaríngeo, que se conoce en la fisiología como esfínter esofágico superior, o simplemente ESS, ¿ok? Y eso va a impedir la entrada de aire hacia el esófago, ¿no ven? Ese es el primer esfínter. El segundo esfínter es el esfínter esofágico inferior. Como su nombre indica, ¿no?, está en la parte inferior del esófago. Y tiene su porción reforzada por el diafragma. ¿Ok? Existe también el esfínter pilórico, que está localizado en el píloro, ¿no?, que es la unión entre el estómago y el duodeno, o simplemente esfínter gastroduodenal, que controla la liberación del quimo, que es el contenido gástrico con digestión parcial hacia el duodeno, ¿ya? Entonces él va a controlar la pasaje del quimo del estómago para el duodeno. Existe la válvula ileocecal. La válvula ileocecal está ubicada en el límite del intestino delgado y el intestino grueso. Ella va a impedir el reflujo de contenido del colon con su abundancia de bacterias en el hilo distal, ya que normalmente tiene poca cantidad de bacterias. El intestino grueso, no, el colon, tiene gran cantidad de
bacterias y el hilio tiene poca cantidad de bacterias. Entonces, la válvula ileocecal va a impedir, ¿no?, ese pasaje. Otro, el último esfínter sería el esfínter interno anal, que es el esfínter más distante, ¿no? Y él va a impedir, como ustedes saben, la salida involuntaria de las heces, ¿ok? Bien, ahora vamos a pasar dentro de la serosa y la adventicia. La capa más externa, ¿no?, del tubo digestivo es la serosa o la adventicia. La serosa es una membrana compuesta por una capa de epitelio plano simples que se denomina mesotelio y una pequeña cantidad de tejido conectivo subyacente, ¿no? Es equivalente al peritoneo visceral. Ahora vamos a hablar básicamente del esófago. El esófago es un tubo muscular fijo que conduce alimentos, ya su función es conducir alimentos y líquido desde la faringe hacia el estómago. Nada más. Esa es su función. El esófago atraviesa el cuello, el mediastino y sitios en los que son fijados las estructuras por medio del tejido conectivo, ¿ya? Entonces nosotros tenemos el esófago, eso es el esófago por si acaso. El esófago va a atravesar, ¿no? Ahí tiene el diafragma, tiene toda la estructura del mediastino, ¿ya? Ahí va a tener incluso el cuello, ¿no ven? Entonces, el esófago va a tener tres porciones, la porción superior, la media y la inferior. Ahí al principio va a tener el esfínter esofágico superior y aquí abajo va a tener el esfínter esofágico inferior, ¿no ven? Bien, y su función es permitir el pasaje de bolo alimenticio de agua, ¿no ven? Por ahí. Líquidos y sólidos, ¿no ven? Muy bien. A medida que ingresa, ¿no?, en la cavidad abdominal, en queda libre, en una corta distancia, alrededor de 1 a 2 centímetros. Su longitud es de, eso en diámetro por si acaso, ¿ya? De 1 a 2 centímetros de diámetro. Y el esófago es complaciente. ¿Qué quiere decir complaciente? Que ellos simplemente se colapsan, ¿ya? El esófago se colapsa y cuando pasa alimento, ellos se abren, ¿ya? Él es complaciente. Él no tiene anillos de cartílago como tiene, por ejemplo, la tráquea. La longitud de 25 centímetros. En un corte transversal, ¿no?, en su luz en estado normal están colapsados, como acabo de decir, y presentan un aspecto ramificado debido a los pliegues longitudinales de la mucosa. Ellos van a tener básicamente esta apariencia, ¿ya? Ellos tienen básicamente esta apariencia. Ya son ramificados. Esas son las ramificaciones. Porque aquí tienen los pliegues, ¿ya?, del esófago. ¿Ok? Y básicamente es compuesto por un epitelio plano estratificado sin estrato córneo. ¿Ok? Entonces aquí tiene su estructura histológicamente, ¿ya? Entonces ellos ahora están colapsados, ¿no? Eso es blanco es la luz. Ahí tienen la mucosa, la submucosa, la adventicia, ¿no ve? La parte de la muscular externa, tiene sus nódulos linfáticos, tiene todas sus estructuras, ¿ya? Y la submucosa, ¿no?, consiste de un tejido conectivo denso e irregular que contiene vasos sanguíneos, linfáticos de gran calibre, fibras nerviosas y células ganglionares, ¿no? Y ahí nosotros vamos a encontrar el plexo de Meissner otra vez. Igualmente, la capa interna es circular y la capa externa es longitudinal. Todo el tubo digestivo es así, con excepción el estómago, que es el inverso. ¿Ok? Con excepción del estómago. Todo el tubo digestivo, la parte de la muscular externa, la capa interna va a ser circular y la externa va a ser en la longitudinal, excepto, ¿ya?, el estómago, que va a ser el inverso. ¿Ok? La circular, la interna va a ser longitudinal y la externa va a ser circular.
¿Ok? Bien, como dice, ¿no? Está formado por 3 capas. La primera, perdón, está formado por 3 porciones, ¿no? Tiene 3 porciones, o sea, se divide en 3 partes. Esta parte superior, ¿no? Y la parte inferior tiene epitelios diferentes. La parte inferior, la parte superior es formado por un músculo estriado y continuación del músculo de la faringe, ¿ya? Y en la parte media se estrecha y están los fascículos del músculo estriado y del músculo liso. Y la muscular externa, la tercera parte, está formado por músculo liso, ¿ya? Entonces en la superior tenemos acá músculo estriado y aquí tenemos músculo liso. Pero en la porción media, en esta parte, existe una mezcla de las dos. Existen tanto músculos estriado y también de músculo liso. ¿Ok? Así como lo que es el epitelio. ¿Ya? Aquí va a ser un epitelio más cúbico y aquí abajo va a ser un epitelio más columnar. En el centro va a tener una especie de transición. Y existen las glándulas, ¿no? Existen las glándulas propiamente dichas, que tienen la función de lubrificar y proteger la pared del lumen, ¿no? Y existen las glándulas esofágicas cardinales, ¿ya? Que va a estar en la mucosa superior. Inervación va a estar inervado por el 10º par craneal, ¿ok? Ahora el estómago. El estómago es una región dilatada del tubo digestivo, ¿ya? Muchos autores no consideran el estómago como un órgano aparte. Se considera solamente como una dilatación del tubo digestivo. Ahora, la función, ¿no?, de él es recibir el bolo de alimento macerado desde el esófago. Y él va a hacer una mezcla y la digestión parcial del alimento en el estómago por acción de sus sustancias gástricas, ¿no? Y a partir de ahí produce una mezcla pulposa denominada quimo. Y este quimo continúa todo el proceso de digestión y de absorción. Del punto de vista histológico, el estómago se divide en 3 regiones, ¿ya?, según el tipo de glándula. Anatómicamente son 4, son las cardias, el fundo, el cuerpo y la porción pilórica, ¿ya? Pero histológicamente son las cardias, el píloro y el fundus, ¿ok? En la región cardial va a tener glándulas cardinales. En la región pilórica va a tener glándulas pilóricas. En el fundo va a estar situada, ¿no?, entre la cardia y el píloro. Porém va a tener las dos, ¿no?, los dos tipos de glándulas, tanto cardinales cuanto pilóricas. Aquí tenemos la imagen del estómago, ¿ya?, que está en esta parte. Y se pueden observar las glándulas fúngicas. ¿Okay? La mucosa gástrica, los pliegues longitudinales rugosos de la submucosa va a permitir que el estómago se distiende cuando se llena, ¿ya? Esa propiedad solamente tiene la submucosa del estómago porque va a poseer pliegues longitudinales. ¿Ok? Ahora, el estómago va a presentar el mismo modelo estructural general de toda su extensión y consiste en una mucosa, una submucosa, una muscular externa y una serosa. O sea, tiene las 4 capas que tiene el tubo digestivo. El tubo digestivo tiene esta propiedad, ¿no? Y el estómago de igual forma. Ahora, en la exploración de la superficie interna del estómago vacío permite descubrir varios pliegues longitudinales o rugosidades denominados arrugas gástricas, ¿ya? Son arrugas. Y estos pliegues son
proeminentes en la región más estrecha del estómago, pero están poco desarrolladas en la porción superior. ¿Ok? Entonces, hasta ahí sería la clase de hoy. En la siguiente semana vamos a dar continuidad al tema, ¿ya? Por si acaso es un tema largo, extenso,